el municipio de Cataño, un municipio que estuvo agobiado por la corrupción, donde Félix Elcano Delgado se declaró culpable y estuvo siendo funcionario de los federales y grabando a muchísima gente. Luego de su renuncia y su salida, sale electo el alcalde Julio Alicea Vasallo, quien se encuentra con nosotros aquí en Lo Sé Todo, donde vienen todos los protagonistas. Señores, buenas tardes, alcalde. Bienvenido aquí a Lo Sé Todo y muchas gracias. Buenas tardes, Quique, a ti y a todos los que nos están viendo. Alcalde, usted ha estado en los medios y bajo una serie de controversias de personas que han llevado una serie de ataques y amenazas en contra suya. Parece que hay algo que está allí en Cataño en contra suya y amenazando su tranquilidad, su paz y su trabajo, porque todas estas cosas nos afectan. Y me gustaría primero presentar este video que tenemos donde usted está haciendo unas labores en la calle, en una de las calles de Cataño, y un incidente que ocurre. ¿Me acompaña con eso? Sí, cómo no. Muy bien. Adelante, por favor. Lo que estamos llevando en reclamo los comerciantes de que el alcalde de Cataño deje la persecución que tiene contra los comerciantes, que no lo apoyamos como alcalde ni como persona, pues una persona prepotente, una persona que le gusta estar como que humillando a las personas. Quiero que estén pendientes a las personas que están en la parte de atrás. El que esté en el medio, hay 3 personas, el que esté en el medio es el alcalde. Y al lado hay 2 personas de ornato, él está llevando unas labores de ornato ahí, y quiero que estén pendientes pronto la reacción de ellos 3 y lo que va a ocurrir. No van a escuchar nada, pero sí van a ver una reacción. El alcalde, repito, es el que está en el medio, ahí se tira al piso, los demás salen corriendo porque escucharon algo. Una de las escoltas está allí, entró cubierto, saca un arma, sale un carro, apunta hacia el arma. Ese evento, señores, fue el que estuvo expuesto el alcalde de Cataño, Julio Alicea, quien se encuentra con nosotros aquí. Alcalde, sin el sonido, ¿qué fue lo que ocurrió allí? ¿Qué lo provocó a usted a tirarse al piso, a que su escolta saliera y apuntara hacia el vehículo que pasó más adelante? Mira, Quique, te puedo decir a ti, al pueblo de Puerto Rico, que ese día ha sido el día más horroroso de mi vida. Jamás y nunca pensé que ser alcalde de un pueblo significaba poner en riesgo mi vida, la de mis compañeros de trabajo y la de mi familia. A mí me sorprende sobremanera que este video esté público tanto aquí como en muchas redes a nivel de todo Puerto Rico. Yo quiero informar públicamente que yo vi estas imágenes, como ustedes las están viendo, en alta resolución. Yo tuve la oportunidad de visitar las oficinas del CIC y ver este video, que lo que ustedes están viendo es básicamente un montaje. Es un montaje, no es el video original. En alta resolución, quiero decirle que donde yo estoy, pasa un vehículo, un Toyota gris de 2 puertas, que fueron el que vieron los que están viendo el televisor a su mano izquierda. Ahí sacan un AK-47. AK-47 y la detonan ahí en ese mismo momento mientras yo estoy haciendo cover. Ajá. Posteriormente sube un vehículo un minuto después. Esos son los hechos. Un minuto después que yo me levanto y frente al negocio del Picapollo, la persona que se está quejando de que yo lo estoy acosando y que yo lo estoy persiguiendo y que tengo una cacería de brujas con él como comerciante, se detiene un vehículo donde muestra, en términos generales, un pasquín lleno de sangre. No lo tengo aquí. Un pasquín lleno de sangre idéntico a este, para que lo puedan ver. Hacia allá. Para que lo puedan ver. Esto es parte de un sumario fiscal que el CIC y otras agencias están investigando. Es importante recalcar que este señor, que es dueño de este negocio, sabía, y a mí no hay quien me quite de duda, de por qué en ese video no se ve ese cartelón. Las únicas personas que sabían dónde se podía estacionar ese vehículo y mostrarle ese letrero eran personas que trabajaban ahí. A nosotros no nos cabe la menor duda. Habiendo dicho eso, yo no persigo a nadie. Yo vine a trabajar.
todo el mundo sabe que yo vine a trabajar con un municipio donde la corrupción todavía hoy, al día de hoy, vamos a seguir escuchando. ¿Usted se ve afectado por esto, alcalde? Oh, sí, sí. ¿Y su familia? También. ¿Qué le dice su esposa? Mi esposa me dice que yo soy un hombre temeroso de Dios. Algunas veces pienso como la policía. Yo abrazo a mi esposa todas las mañanas. Yo la abrazo. Y en ocasiones no sé si yo vuelvo a regresar. Esos son unos hechos. Así me siento como un policía, así como lo estás escuchando. ¿Así es como usted se siente hoy? Sí. He hablado con funcionarios altos del gobierno. Yo sé que la policía está haciendo su trabajo. ¿Ha considerado usted no correr más por Cataño y dejar la plaza? No, yo sabía lo que me iba a encontrar. Pero usted sabía lo que se iba a encontrar, Sí. pero sabía que iba a ser así como Sí, ahora. O sí. sea, usted sabía que iban a haber tiros, iban a haber amenazas de muerte. Sí, yo estoy bien consciente de eso. Yo sabía que esto iba a ser mucho más que lo que la gente piensa. Pero nada, yo vine a servir y yo tengo un pueblo que me quiere, que ha confiado en mí. Yo no cobro, yo no tengo vehículos 24/7 y el candidato idóneo, él lo tiene de frente. Alcalde, hay otro evento también en donde entra una guagua de esta, lo que llaman tumbacoco, y nuestra compañera Brenda Rivera tiene más información al respecto. Brenda. Eso es correcto, Quique, señor alcalde. Yo tuve la oportunidad de hablar con Cristian Hernández. Este es el chofer de la guagua de sonido que lleva más de 12 años operando la misma. Y el alcalde en unos señalamientos había imputado que este vehículo había llegado hasta áreas donde él se encontraba públicamente y estaba poniendo música o lanzando improperios o ofensas hacia él. ¿Qué tuvo que decir Cristian Hernández, que también es comerciante de esta área donde justamente ocurrió la balacera? Vamos a verlo. Todo lo que estamos llevando en reclamo los comerciantes de que el alcalde de Cataño deje la persecución que tiene contra los comerciantes, que no lo apoyamos como alcalde ni como persona, pues una persona prepotente, una persona que le gusta estar como que humillando a las personas, una persona que se cree que esto es una dictadura, es un dictador, para más decirte. Que si tú no apoyas lo que él dice y como él lo dice, pues él te mete el pie. Aquí en Cataño vemos ya más de 7, 8 comerciantes, un poquito más. Muchos no se atreven por miedo a las persecuciones que él tiene contra nosotros los comerciantes. Nos manda a la Guardia Municipal a dar boletos, a intervenir en cosas que el municipio se supone que no intervengan, que se supone que sea el Estado. Aquí vinieron haciéndose pasar por Hacienda los policías municipales de Cataño, pidiendo los papeles. Y como yo los tengo al día, pues yo se los entregué. O sea, yo con eso no tengo problema. Pero eso es totalmente falso, de que ofensivamente haciéndole cosas en la guagua de sonido. No, eso es totalmente falso. ¿Qué es lo que se escucha a través de la guagua de sonido? Haciendo un reclamo de que sea un facilitador de nosotros, los comerciantes, de que se ponga al favor de nosotros, porque nosotros somos parte del motor de la economía de este pueblo. Si nosotros no pagamos patentes, si no pagamos IBU, el municipio no va a generar dinero. Y lo que nosotros queremos es que nos facilite, que sea un facilitador de nosotros los comerciantes, para que podamos seguir echando para adelante, que la gente que vengan de otros pueblos nos visiten. Oye, en mi negocio aquí nunca se forma un revolú, nunca se forma una pelea, tampoco en los de los compañeros de nosotros. Y el alcalde, al llegar al poder, llegar de una manera de que si tú no estás conmigo yo te voy a meter el pie, yo creo que eso es un poquito como que abusivo. Hay unos hechos que tienen referencia al 11 de junio, donde el alcalde se encontraba básicamente en la parte del frente del negocio, en la parte del lado del negocio, debo decir, y se suscitó un tiroteo que parece que venía de otro lado, y él hizo expresiones donde él había visto unas personas con armas largas y también se le había enseñado un cartel con manchas rojas. Eso pasó aquí al lado de mi negocio. Esas imputaciones que él dice son totalmente falsas. Si quieres yo te puedo enseñar el video, te lo puedo mostrar. Sí, pasó un incidente que pasaron unos carros entrándose a tiro, pero el carro en ningún momento se paró donde el alcalde diciendo que si tenía rifles largos, como él dice, que si se paró otro carro con un cartelón lleno de sangre. Totalmente falso. Eso es otra de las mentiras que él le hace al pueblo. Él se quiere hacer víctima para que le cojan pena. Que hable con la verdad y que diga las cosas como son. A lo mejor quería tener 4 guardaespaldas y usó eso de escudo para decir que
que teme por su seguridad, pues aquí en Cataño, ¿quién le va a hacer algo a un alcalde? Aquí nadie le va a hacer nada a un alcalde. Brenda, muchas gracias por esa información. Alcalde, su reacción a esta situación de un comerciante. Mira, yo creo que el foro para las persecuciones políticas, para cualquier tipo de manifestación que le entienda que se está afectando, pues, número uno, están los abogados, están los tribunales y está la policía estatal. Lo que sí no dice este señor es que me ha acosado. ¿De qué manera? Él lleva una guagua que llamamos tumbacoco a todas y cada una de las actividades públicas que yo realizo. Yo no soy un alcalde de oficina, yo soy un alcalde de pueblo. Yo sostengo reuniones con comerciantes que el 99.9% de mis comerciantes están al día. Hay unos que no, y en eso yo no voy a entrar. Lo que sí es indignante, yo viví esta semana, para que el pueblo de Cataño lo sepa, estábamos en una misa de recordatorio en el cementerio de Bayview. Ahí estaba el sacerdote dando una misa y este señor en su guagua la paró frente al cementerio y estuvo 5 minutos, Quique. 5 minutos con el sonido a toda voz. Suspendió la misa. Suspendió la misa, sí. Y este es el caballero que está diciendo que yo soy prepotente, que soy malo. Así que yo quiero emplazar al secretario de Justicia, yo quiero emplazar a la fiscal que tiene mi caso, yo quiero emplazar también a la policía de Puerto Rico. Yo creo que ya es tiempo de que se diga la verdad de lo que pasó allí. Allá habían armas largas, allí se hizo un intento, esos son los hechos, y el tiempo me va a dar la razón, Quique. Le pregunto, y estoy bien corto de tiempo, ¿está haciendo justicia diligente con su querella y con su situación y con las amenazas de muerte? En el caso mío No están siendo no diligentes. están siendo, y lo tengo que decir. Alcalde, Lo tengo que decir. muchas gracias por venir aquí con nosotros en Lo Sé Todo.